Bueno, ya está con nosotros la doctora Díaz Tendero. Aida, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa? Hoy quisiera que habláramos del tema del caso Poblete-Vilches. ¿De qué se trata ese caso? Pues lo cuento muy resumidamente. En 2001, el señor Poblete, de 76 años de edad, entra a un hospital en Chile, a un hospital público, por una insuficiencia respiratoria aguda. De la unidad de cuidados intensivos le pasan a la unidad quirúrgica, le someten a una intervención sin consentimiento ni suyo ni de los familiares, le dan el alta precipitadamente a los 2 días sin conseguirle ambulancia, la tienen que conseguir los familiares por su cuenta, y a los 3 días reingresa, y a pesar de que en la ficha médica se solicitaba de nuevo la unidad de cuidados intensivos, le sitúan en la unidad de cuidados intermedios, y además sin respirador artificial, y fallece a los 2 días. Entonces, este es un caso que representa un hito, porque este caso, después de que las autoridades chilenas, las instancias judiciales, le dan sobreseimiento en 2 ocasiones, en 2001, después se desarchiva el caso en 2007, le vuelven a dar sobreseimiento, y finalmente, 10 años después, concretamente el año pasado, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en San José de Costa Rica, que condena al Estado chileno. Entonces, quisiera hacer 3 comentarios. Dime. En primer lugar, no queremos identificar persona mayor con vulnerabilidad, ¿verdad? Pero en este caso, definitivamente, estamos hablando de una persona mayor vulnerable por su situación de salud, y todavía aún más recrudecida esta vulnerabilidad porque se trata de una persona de bajos recursos. Entonces, este es como el primer tema. Edad y recursos. Exacto. El segundo tema es que este caso es el primero en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos protege de manera directa el derecho a la salud de las personas mayores. Esto es un hito. Es decir, la Corte se había pronunciado en temas relacionados con personas mayores, pero nunca de una forma tan sustantiva ni tan directa. Además, hay que recordar que el derecho a la salud es un derecho social, ¿verdad?, como el derecho a la educación, el derecho a la cultura, a la seguridad social, y hay toda una corriente, aunque suene contraintuitivo incluso, hay toda una corriente jurídica y una práctica jurídica judicial que todavía considera que los derechos sociales no deben ser exigibles ante los tribunales. Fíjate que hace un momento conversaba con el presidente de la Suprema Corte precisamente sobre ese tema, Aida. Sí, pues me agrada saberlo. Entonces, algo tan lógico como que tanto tiene un derecho civil como un derecho político, como un derecho social. Yo puedo litigar eso en tribunales y decir, a mí no me han cumplido. Exactamente. Entonces, bueno, esto supone, digamos, es una posición de avanzada que se está teniendo por parte de la Corte Interamericana en los últimos años y por parte de cortes nacionales también. Y digamos, y el tercer gran tema es la condena del Estado chileno. Entonces, la Corte ha condenado al Estado chileno a una serie de medidas de reparación. Disculpa pública. Disculpa pública, garantías de no repetición, del tipo de, por ejemplo, tienen que implementar una política pública. O sea, indemnización, disculpas y garantías de que eso no va a volver a ocurrir. Exactamente. Entonces, tienen que implementar una nueva política en el Hospital Sotero del Río, que es este hospital público donde sucedió esta cuestión. Tienen que indemnizar, por supuesto, de manera económica, implementar políticas públicas de protección a los derechos humanos de las personas mayores y, por supuesto, además de esto, la supervisión por parte de la Corte de que esto realmente suceda, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se ha declarado violado el derecho a la salud, pero también el derecho al consentimiento informado, que es muy importante, ¿verdad?, porque ningún familiar dio consentimiento de que tuviera lugar esta operación. Violado también el derecho a la integridad, porque el señor Poblete sufrió, sufrimientos evitables durante los días que no recibió la atención requerida.
Por último, también violado el derecho a la justicia, porque las instancias judiciales chilenas no atendieron este tema y no le dieron curso, ¿no? Entonces es un caso absolutamente paradigmático. Ya hay de hecho hasta un libro publicado por Morales y Clericó, que acaba de salir, que gira totalmente, un libro de este tamaño, que gira precisamente del antecedente que significa este caso para la jurisprudencia del sistema interamericano, sí, claro, y de todos nuestros países. O sea, Estados nacionales temblad porque hay una, efectivamente, tutela de estos derechos en el ámbito hemisférico. Exactamente, exactamente. Un gran paso. Ya, pues muy interesante el caso, ¿eh? Sí. Pues te agradezco mucho que lo hayas compartido esta noche con nosotros. Gracias a ti, Leonardo.